Buenos días, soy Frine Cariño y escondan sus carteras porque en Política para Tontos vamos a hablar de lo que más nos une como país, la corrupción, señores, ¿cómo no? Pero el día de hoy vamos a hablar del combo completo, la barredora, el huachicol fiscal, Dos Bocas, el comandante H y como el tan siempre mencionado, Adán Augusto. Una alineación digna de campeonato, pero ¿saben de qué? De impunidad. El día de hoy me acompaña Arlet Reyes. Arlet, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días, Frine, y muchísimas gracias a nuestra audiencia. También me acompaña Andrea García. ¿Cómo te encuentras, Andy? Excelente, Frine. Pues en primera, muchísimas gracias por darme un espacio para poder hablar de este tema tan polémico y sobre todo por contar con su presencia. Ambas son expertas en política. Pero para empezar, antes el huachicol se hacía con cubetas, ductos perforados y gente huyendo entre maizales. Pero ahora ya no se quieren ensuciar las manos. Ahora pasó a usar trajes y cosas de Excel. Pero podemos decir que el huachicol fiscal es la versión empresarial del huachicol tradicional. ¿Y por qué piensan esto? Bueno, primero yo te voy a recordar que el huachicol es la extracción de justo o perforaciones a través de ductos de Pemex, es decir, recordemos lo que pasó en Tlahualilpan, Hidalgo, en el 2019, cuando justo se encontraban unas tomas abiertas y la gente fue a sacar con garrafones, con bidones, ahora sí que la gasolina para poderla vender. ¿Qué fue lo que ocasionó? Una tragedia de dimensiones inconmensurables. Fueron más de 113 muertos y es una tragedia que ha marcado o que marcó en su momento el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó a partir de eso? Bueno, pasaron muchísimas cosas. El presidente, el entonces presidente mencionó que ya no iba a ser huachicol y a partir de ese momento que todos iba a partir de la Marina, iban a tomar las instalaciones de aduanas y pasó muchísimas cosas que realmente hicieron aparentemente pensar que se iba a acabar esto del huachicol, pero desafortunadamente no fue así. Los famosos quemados. Pero Andy, ¿tú qué piensas? En primera, el huachicol actual que vemos, ya obviamente es una versión empresarial, como bien lo dices. ¿Por qué? Porque ya no se necesita ensuciarse las manos, meterlas en un ducto y sacar la gasolina o todos estos componentes. Ahora ya lo vemos desde una versión, como tú bien lo mencionabas, empresarial, donde la gente hace transacciones por medio de negociaciones y donde el dinero es lo que importa. Aquí ya no es tanto estar en un pueblo y lamentar las consecuencias de los quemados, sino más bien de cuántos millones podemos obtener a través de ciertas negociaciones que obviamente el pueblo no conoce. Es por eso que debemos de tener en conciencia cómo es que ha evolucionado el huachicol. Obviamente en nuestras colonias conocemos el huachicol como esta cuestión de transacción de gasolina, pero actualmente ya lo vemos de una forma tan diferente que nos sorprende. A mí me ha llegado a sorprender cómo es que esto ha cambiado, cómo es que hemos visto la evolución e inclusive cómo los presidentes actualmente conocen sobre este tema y no hacen nada para cambiarlo. Antes de pasar un poquito más, ¿creen que si el huachicol, como lo conocemos antes, y el huachicol fiscal hubiera pasado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, qué hubiera dicho nuestro gran Extlatuani, como muchos lo conocemos, o cabecita de algodón? ¿Qué creen que hubiera dicho? Te voy a decir que hubiera dicho. En primera lo hubiera negado y hubiera sacado su gran frase: yo tengo otros datos. Ay, no, eso caray. hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno de Morena, con esta cuestión de la 4T, lo que quería era una transformación y hacerle creer al pueblo que todo estaba bien, que no estaba ocurriendo nada. Pero ¿qué ocurría atrás? Que su queridísimo Adán Augusto López era el encargado de saber estos detalles. ¿O ustedes creen que no conocía esto? Una de las cosas que marcaron, yo creo que el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador es justo eso. Él en cada mañanera mencionaba que se iba a acabar de entrada con la corrupción, cosa que no fue así. Segunda, que se iba a acabar con el huachicol, tampoco fue así. Y no solamente eso, creo que el tener
en determinado momento al exsecretario de Gobernación, ahora senador Adán Augusto, le ha generado muchísimas problemáticas, no solo al expresidente, sino también al partido Morena. ¿Por qué? Porque dentro de sus filas la verdad es que son caciques, siguen siendo caciques y se siguen tirando los unos a otros. Una de las cosas que también hay que mencionar es que tristemente está involucrada la Marina y el exsecretario de Marina junto con sus sobrinos, que la verdad ya le querían hacer la competencia a Rico McPato, la verdad es que estos sobrinos misteriosamente empezaron a recibir en los puertos de Altamira, por ejemplo, de Veracruz, estaban estratégicamente ahí puestos para que jalaran un poquito de dinero y junto con las aduanas, en este caso muchísima gente que trabajó en aduanas está coludida en esta parte y siguen las investigaciones. Actualmente hay 37 involucrados y no solamente eso, sino que también se encontró un capitán de la Marina, en este caso de Altamira, que fue encontrado muerto y bueno, desvivido, que es Abraham Jeremías Pérez. Él era un capitán y tristemente se encontró muerto en sus oficinas y eso fue un misterio, a la fecha no se sabe. Pero decirte, Arlet, que el antecedente de que ya se había hecho una denuncia viene desde el 14 de junio del 2024 con Fernando Guerrero, que ya él fue a la fiscalía y dijo, oigan, está pasando esto en la Marina. Y recordemos que pues estaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y él en todas sus conferencias decía que el presidente estaba enterado de todo. Entonces aquí yo les digo, ¿creen que él se hizo de la vista gorda ante este problema o de verdad no sabía nada? Porque él siempre decía, el presidente siempre está enterado de todo, absolutamente de todo. No hay nada que no pase por él. Entonces, al militarizar las aduanas, ¿creen que detuvo algo o nada más fue para dejar correr el río? A ver, desde el 2019 tenemos conocimiento de que ocurre algo llamado el huachicol, con el sonado Guacamaya Leaks, donde se da a conocer esta situación. Obviamente el presidente en aquel entonces sabía lo que estaba ocurriendo, obviamente hay investigaciones internas que se realizan, pero que la población e inclusive uno como experto no conoce en su momento, sino que empiezas a seguir esa pista, esa pequeña pista que te puede llegar a dar más detalles de lo que ocurre. Al momento que hay una cuestión de militares en el gobierno, se les da más poder. Recordemos que la 4T lo que quería era pues darles este cierto boom, inclusive con la Guardia Nacional, al dar como ese poder de cuidado, de protección supuestamente, cuando veíamos ya en las calles, en cada esquina a un militar. Eso empezó a preocupar a la población. ¿Y qué ocurre después? Con esta cuestión del huachicol, con las redes internas que hay dentro de la 4T, pues estas negociaciones que benefician a unos y obviamente afectan a otros. Pero lo que a mí me llama la atención es que incluso hasta este octubre de 2025 se le sigue dando poder a los militares. El día de ayer el Senado aprobó una ley donde pueden tener acceso a más armas por medio de la inteligencia artificial, ya hablamos de la IA, y también se le da poder en cuestión de que ellos pueden hacer y deshacer dentro de las calles lo que quieran, y el Senado no puede decir nada, el gobierno no puede decir nada, y usted como población no va a poder decir nada. Entonces, Andy, yo te pregunto, cuando un militar se mete al huachicol, ¿se le puede seguir llamando Guardia Nacional o se le debería de llamar Guardia de Gasolinera? Mira, pues es que esto ya es una broma, este gobierno ya es una absoluta broma, entonces pues es una guardia gasolinera. ¿Tú, Arlet? Yo me voy a meter en camisa de 11 varas. La verdad es que si bien no me voy a poner a defender a la 4T porque no es mi intención, tristemente, y esto te lo menciono, hace 2 años la Marina era uno de los más, digamos que
pues sí, secretarías que eran defendidos incluso por las personas. Tenían esa calidad, ese respaldo de la ciudadanía, porque por todos los desastres que han ocurrido. Entonces, uno de los censos que maneja el INEGI, que justamente nos da el respaldo de la población, por 2 años consecutivos fue y ganó la Marina. Esto quiere decir que tenían la confianza, y ahora con esto del huachicol, tristemente yo sí puedo decir que ha disminuido esta confianza que se le tenía por todo lo que ha sucedido, porque nunca nos imaginamos que lo que nos decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador ahora en la actualidad simplemente son puras mentiras, ¿no? Y realmente es muy triste porque pues todo el mundo vio que la perrita Frida sacaba y salvaba las vidas, y por muchos años esta Secretaría de Marina trató de manejarnos, que era transparente, que veía por la gente, que eran los primeros en estar salvando o salvaguardando a la población, y con todo esto se fue a la podredumbre total. Entonces realmente para nosotros sí es en cierto modo disminución de esa credibilidad que tenían, y no sé, la verdad es que ya, como dicen, ¿en quién podemos creer? No podemos creer ni en perritos bonitos, ni en nada por el estilo. Y no solamente eso, también actualmente lo que mencionaba Andrea, el secretario, el guapísimo Omar García Harfuch, fue el que justamente en la mañanera mencionó estas investigaciones previas desde el 2019, y ahí él ahorita está súper sacando todo lo que pueda para que justamente quede en buenas manos, y no solamente eso, una imagen pulcra. Entonces él está tratando de limpiar su imagen. De quien estamos hablando es del Batman de la Ciudad de México, que también ya tenía sus batichicas por ahí, Sí. Pero yo les tengo aquí una pregunta. ¿Creen que la Guardia Nacional, bueno, la Guardia de Gasolinera, recupere esa confianza del pueblo? No, es difícil. Mira, desde los años 90 se ha perdido la credibilidad. Y te voy a decir por qué. Al momento en que hay golpes dentro del país, comienza a haber esta desconfianza hacia la Marina y hacia los militares. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos el movimiento LZLN. Explícanos un poquito qué es. Bueno, el ejército ¿qué es LZM? Zapatista, que se levanta el 1 de enero, y donde obviamente hay esta lucha porque no querían que siguiera rigiendo los militares dentro de su estado. Al momento que hay esto, comienza a haber una desconfianza. ¿Por qué? Porque los militares, lamentablemente, lo que han hecho es, en primera, robar fondos, y en segunda, matar a personas. Suena muy cruel, suena muy fuerte, pero es la realidad, y es lo pues que es lo que está pasando ahorita en Puebla con los suministros que están llevando por todo lo que está pasando de las lluvias y esto, que se están quedando con los suministros, y mejor, pues vamos a decir nombres, los del narcotráfico se están haciendo cargo de llevar suministros, señores. A ver, es que estás viendo un claro problema y no vas a hacer nada, carajo. O sea, cambio si sigue habiendo este control sobre ciertos grupos más que otros. Es que no es un solo control, es que no quieren soltar el control, no, ellos no van a hacer nada por el pueblo, lo que quieren es el dinero. A ver, Frine, pero es que aquí yo te lanzo aquí una pregunta. ¿Tú qué harías con tanto poder? ¿Qué harías con tanto poder? ¿Qué haría yo con tanto poder? La verdad, tampoco soltarlo. Bueno, no, o sea, es que sí, o sea, está justificado. Yo no soltaría el poder, pero pues también ayuda al pueblo para que me regresen ese poder, porque recordemos que nada más va a durar 6 años en el poder Claudia. A ver, ya llevan no solo 6 años, no solamente el tiempo de Claudia. Contamos con Andrés Manuel López Obrador, que fueron 6 años de impunidad, 6 años de un gobierno de decadencia, 6 años donde disfrazaron a los priistas de morenistas. Sí. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa y regresamos para continuar con el análisis del sexenio, el huachicol? Pero... Y Adán Augusto. Ay, no, Adán Augusto. Y Adán Augusto. Adán Augusto no va a salir de esta mesa jamás. Augusto. Y bueno, ya viene señor H, mejor conocido como el señor H, comandante H. Pero quédense aquí que volvemos con más en Política para Tontos.
de regreso en nuestra mesa especial para analizar a los guachicoleros. Pero antes de irnos estábamos hablando del gobierno, de nuestra presidenta con A, como ella dijo, Claudia Sheinbaum. Pero Andy, nos estabas diciendo que este gobierno pues ya no sirve para absolutamente nada, solo para provocarnos risas y lamentos. Pero yo les tengo una pregunta, ¿quién votó por ella? Aquí en esta mesa, ¿quién votó por ella? Porque yo anulé mis votos, para serles sincero, porque yo no sabía ni por quién votar. Mira, te voy a ser honesta, yo en esta votación yo no voté por nadie de Morena, a mí no me interesó Morena, yo dije adiós a Morena. Pero ¿El PAN? Fue tema, por favor, contesta. Bueno, creo que mucha gente está arrepentida de haber votado por el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo dices eso si luego en el Zócalo están reunidos? Pero esa es otra cosa. Oye, ¿les hacen caleta? No solamente eso, hay otras cosas y otros intereses por la que la gente está ahí. Eso es una realidad. La gente está ahí en el Zócalo porque pues sí reciben un dinerito a cambio y no solamente eso, también ciertas, digamos que incentivos muy buenos para su pueblo en este caso y para ellos también. Ay, pues de eso vamos a hablar otro día. Pero ¿cuánto dinero te va a durar eso? Obviamente no te va a durar mucho, pero pues sí, o sea, yo me quería ver decente, ahora sí que yo la políticamente correcta, no quise decir acarreados, pero la realidad es que pues sí, o sea, la gente va porque pues le dan dinero. O sea, todos lo sabemos. También porque van por amenazas. Porque, por ejemplo, a los taxistas se les dice, si tú no vas, tú no cobras. Así de fácil. Oigan, ¿cómo que por amenazas? No, yo no voy si me amenazan, ¿eh? No. Pero, no te queda de otra. Oigan, hablando de amenazas o amistades, ¿qué les parece a Dan Augusto y el comandante H? No, eso... O sea, ¿será que el comandante H y Adán Augusto desde años tenían amistad o apenas solo por pequeños trabajitos que traían ahí bajita la mano, señores? Hay algo muy importante y que la población no debe de olvidar. Existe la huella digital. Y en la huella digital todo sale a la luz. Hay fotografías de Adán Augusto y Hernán Bermúdez o Hernán N, como ya correctamente se le debe decir al señor, pues muy juntitos, muy amigos. Entonces, pues eso te debe de indicar qué hay ahí, qué existe, qué tipo de relación. Pues una muy amistosa yo sí considero. Que ahora el señor se lave las manos y diga que nunca hubo una amistad es muy diferente, pero no olvidemos que existen fotografías. Oye, pues yo sí me hago amiga de quien tenga dinero y me va a hacer rico, ¿no? Y no solamente eso, hay que mencionar que también esta amistad viene desde antaño, casi de compadres desde Tabasco. Y viene desde mucho antes que incluso Adán Augusto saliera a relucir como gobernador. Porque hay que mencionar que aquí el nombre de Adán Augusto sale a relucir porque él antes era notario, un notario de renombre que viene desde familia de antaño, desde su papá Payán López. Y no solamente eso, la verdad es que la familia del ahora actual senador Adán Augusto tiene un muchísimo billete, o sea, de verdad, yo me quedé impresionada de saber todo el dinero que pudo recabar, no solamente en años, pero sale a relucir esta parte de las notarías, porque justo el actual senador dio la firma y dio la validez para crear ciertas empresas de las cuales justamente Requena está involucrado. Entonces, ¿de qué año les estoy hablando? Desde el 2018, muchísimo antes incluso de que actualmente Adán Augusto fuera senador y posterior a que él fuera gobernador, a quien justamente puso como secretario de Tabasco de seguridad a Hernández Requena. ¿Y cómo no vas a ver todo lo que estaba haciendo este señor? Si precisamente la barredora tiene ese nombre, ¿por qué? Porque ellos barrían con todo el crimen organizado que tenían. ¿Por qué? Porque desplazaban, justamente tenían esa capacidad de desplazar y barrer y hacer a un lado al otro grupo criminal. A ver, entonces aquí la pregunta ¿será que la barredora le pusieron así porque
iba a limpiar el crimen o más bien iba porque iba nada más a pasar por la alfombra y algunas migajitas? Ay, pues ya este gobierno es más migajero que nada. Es una realidad. Agarran migajas. Oye, de los migajeros no vas a estar hablando, oye. Mira, me estás ofendiendo un poco. No, esa nos gana. No. Pues en primera te voy a contar un chismecito. Ay, eso es lo que me gusta. Ay, Dios mío. Cuando se descubre esta cuestión de la barredora, Hernán tomó sus maletitas y huyó a Paraguay, a ese destino pues turístico paradisiaco donde puedes esconder tus millones y al parecer tu esposa te puede pues echar de cabeza gastando grandes sumas de dinero en bolsas de diseñador. Pero es que te voy a decir algo, ¿tú no gastarías 70,000 pesos en una bolsita de lujo? Ay, yo sí. Es que me andan Si lo convenciendo tienes, pues con sí. eso. Entonces, al momento en que ocurre esto, pues las autoridades se dan cuenta que el señor, muy bajita la mano, andaba gastando dinero en vino, en comida, en bolsas. No, hombre, hasta me tardaría pues en si sacar tienes una el lista de lo que dinero, él hizo. ¿por qué no ocuparlo? Pues a es ver, que- la pregunta aquí les voy a hacer. Si ustedes harían esto, porque claramente lo haríamos. Si tuviéramos el dinero y estaríamos somos perfectos, huyendo, lo claramente. haríamos. ¿A qué lugar del mundo se irían? Mira, yo te voy a decir algo. Yo ya hice mi lista mental de lo que ocurriría si yo fuera Hernán. En primera, Dios mío, hay que tal vez, pensar muy bien. ¿qué declaraciones en este programa? Sí, Fuertes debo de declaraciones. admitirlo, gente. Soy un ser humano que comete errores, pero sobre todo que tiene lista un plan B, porque con tanto político Oye, loco, ya tenemos hay que hasta el tener plan C. cuidado. Hay que tener cuidado. Ya sonaste a Morena, ¿eh? Plan Sí, A, plan B, plan C. plan C. Oye, Me inspiro en ellos, la verdad es que me inspiro en ellos y he tomado ideas, ¿no? Pero, no, hablando en serio y volviendo al tema, el señor no supo esconderse. No. El señor no supo esconderse y sus sobrinos y su esposa lo delataron de la manera más tonta. Y es que cómo te pones a gastar dinero escondiéndote en un país que no te conocen. Simplemente las imágenes de su arresto apuntan cómo vivía el señor. Tenía fajos de Lujos. billete en la mesa, carros del año y sobre todo una casa en una de las zonas más exclusivas de Paraguay. Así como no querían que lo detuvieran. Oye, pues es que ¿cómo vas a dejar tu vida que tenías antes aquí en México allá por cambiarla en Paraguay? No, Frine, es que es increíble cómo es la gente de tonta, disculpen la palabra, de tonta, al ocultar de una forma tan a la vista lo que ocurre. Yo sé que la gente dice, si tú quieres ocultar algo, ponlo a la vista porque nadie lo va a ver, pero obviamente el señor no contaba que su esposa era su peor enemiga. Tú, Arle, ¿tú a dónde te irías? Yo la verdad, Un poquito. yo creo que lo que hizo Requena se queda corto de lo que menciona Andy. Creo que Italia, muy buena opción. Las Europas, en un pueblito vas y te escondes y nadie te encuentra. Pero ya siendo objetivos, de verdad, tristemente, podredumbre que tenemos de país y no solamente eso, la desfachatez de que hace rato comentaba Andy, cómo te pones a gastar una bolsa de 70,000 pesos, o sea, ¿cómo no se van a dar cuenta en las facturas de que de repente casual, un vinito, casual, una bolsa de 70,000 pesos, casual, me voy a gastar el dinero en casinos? Era obvio que se iban a dar cuenta. Oye, o sea, pero esas sumas no cualquiera las maneja. Pero, bueno, nadie las maneja, pero tampoco si no vas a dejar el dinero ahí acumulándose, oye, también le tienes que dar ¿Qué un tal si la uso. rata se lo come? ¿Qué tal si los gusanos empiezan ahí a andar? No. Bueno, deja Yo tú también que me quiero la gastarlo, rata o ¿no? eso, ¿qué tal si pasa ahí alguien enfrente y ve tremendo montón de dinero? Te lo van a robar, entonces mejor, antes Pero de robado, mejor lo uso. recuerda que el Lo ladrón que invierto. Ladrón que roba ladrón. tiene 100 años de perdón, entonces pues ya están más que perdonados con todo lo que ha robado Morena. Pero déjenme decirles que para pasar el guachicol para acá y llevarlo a Estados Unidos lo hacían pasar como aceite lubricante, Ay, señor. Dios mío. Y México perdió más o menos 200 millones de pesos, donde también entra Dos Bocas, el Tren Maya. Entonces, ¿qué creen que hacía Dos Bocas y se supone que todavía no está trabajando?
Pues en primera, algo que a mí me preocuparía si yo consumiera lubricantes es saber qué estoy comprando, ¿no? Porque vayan checando, no vaya a ser que una infección por ahí, por ese tipo de cosas. En segunda, ¿qué hacía? ¿Dos Bocas? Pues obviamente era como la tapadera. Es como ese novio que intenta ocultar ser gay y tú tienes que fingir ser su novia. Entonces, eso era Dos Bocas. Así, de sencillo. Yo puedo mencionar que estratégicamente hablando, la realidad es que es muy interesante cómo es que sale Dos Bocas y por qué se hacen estas transacciones en Estados Unidos hacia acá. La verdad es que, seamos sinceros, la gasolina en Estados Unidos es muy, muy, muy barata y aquí realmente se está pagando el doble o el triple para poder nosotros, digamos que llenar un tanque de gasolina. ¿Por qué se está haciendo esto? Pues justo porque les conviene. La realidad es que te sale mucho más barato comprar la gasolina ya, que está más o menos como, no sé, unos 50, casi 100, no, $50 llenar un tanque de gasolina y aquí te sale el doble. Entonces no es redituable incluso, pero también estratégicamente hablando, como dice Friné, no nos hicieron ahora sí que pasar gato por liebre y era, pues en este caso, lubricantes por diésel. Y no solamente eso, encontraron pipas, o sea, estamos hablando pipas, barcos, más de 30 barcos que han encontrado desde el 2019 para acá, son litros y millones de litros, y no solamente eso, sino que también Dos Bocas, bajita la mano, todo pasa por ahí. Hay que decir que los puertos, en este caso, tanto Altamira, Veracruz y el puerto de Manzanillo también, han sido, pero sí, ahora sí que saqueados por todos, entre las aduanas, entre los marinos, de verdad ha sido una podredumbre total. O sea que estás diciendo que son más manoseados que fruta en... Mayugados. Sí, ahí. Están mayugados. No, yo me sentí en la verdura. Sí, es una realidad. Pero fíjate que y voy a discrepar un poco en cuestión de la gasolina. En el 2023, a mediados del 2023, Estados Unidos vivió una de las crisis más profundas en cuestión de gasolina porque aumentaron tanto los precios que las personas tenían que viajar a la frontera para llenar sus tanques de gas. Esto ocurre y es muy interesante en todo este contexto porque te das cuenta de los lazos y conexiones que había entre ambos gobiernos que hoy se tiran, pero que era esencial al momento de comprar este tipo de suministros necesarios para las personas, ¿no? Entonces, al momento de que hay este aumento de precio en la gasolina, pues ¿qué hacen los estadounidenses? Huyen a México. En México, el litro de gasolina comúnmente está en 23 o 24 pesos y lo hallamos barato en ciertas zonas. A veces. Pero lo que ocurría es que en la frontera comenzaron a bajar los precios al haber un aumento, obviamente, de personas yendo a comprar, pero esto también significó otra cuestión, que aquí ya no había cómo consumir. Sí. La gente empezó a escasear, hubo problemas, no sé si ustedes recuerdan que inclusive se hablaba de que al haber un aumento no solamente de gasolina, había un aumento en los suministros de medicamentos, había un aumento en la comida, la gente de Estados Unidos los limones estaban carísimos. Es que ese ya es otro tema. Mira, córtale porque ahorita está peligroso hablar del tomate y luego las filísimas en las gasolineras que eran interminables. Bueno, ahí podríamos haber hecho el negocio que Javi estaba pensando, Javi el de Noles, nosotros, exactamente, el de nosotros, nos hubiéramos hecho millonarios, gasolineras VIP. Exactamente. Pero no solo eso, Arlet, es muy curioso cómo es que el cambio de gobierno de Estados Unidos también afectó a México, e inclusive los tratos que había, pues, por debajo de la mesa. Al momento en que estaba la cuestión de si se quedaba Biden, si se quedaba Trump, si se quedaba Harris, si había una alianza entre México y Estados Unidos. No, Kamala Harris. Harry, pues obviamente se queda, pero en mi corazón. One Direction por siempre, dice. Por siempre, pero hoy no hablamos de eso. Al ver este tipo de problemáticas, obviamente, el gobierno mexicano tenía que tomar una decisión también, y eso se observó en una entrevista que tuvo el señor Donald Trump, actualmente presidente de Estados Unidos, con Nacho Lozano, donde hablaban sobre la alianza que había con Claudia Sheinbaum, que eso a mí me llama la atención. Pero todo esto surgió, surge porque la Interpol también empieza a investigar y ven que hay hay personajes del gobierno estadounidense trabajando para el crimen organizado mexicano.
pero ellos Te tengo un chisme. ellos sí lo afirman y Te México tengo no. un chisme, ¿Qué pasó? Frine, Sobre sobre es que esto. esto de Es que- chisme en chisme se pone bueno. Pues, ¿sabías que hay una carpeta de investigación por parte de Estados Unidos en contra de tu expresidente AMLO? ¿Cómo crees? No, ¿Sabías? no, es que Mira. no me hagas esto a mí. Escándala, No, escándala. Ay, mi ahora corazón. tenía que decirlo. Ustedes están Oye, esperanzados con cabecita esto, de ya. algodón, diría Peña en mi corazón. No es cierto, señor. No, pues ya valió, porque sí, al momento en que se abrió una carpeta de investigación en contra de García Luna, también hay otra en contra de AMLO, también hay otra en contra de Felipe Calderón y por supuesto de Peña Nieto, no hay que olvidarnos de ese Oye, no guapo. me puedes juntar Pero- a cabecita de algodón con García Luna. ¿Cómo crees? ¿Cómo Si es su que ni enemigo se conocían, público. ¿verdad? No, pues sí, y no solamente eso, al momento en que Hernán Requena hizo todos estos trámites burocráticos para escapar, quiso unir alianzas con Bolivia y Brasil, así como lo Casualmente. escucha, muy casual. Pues sí hay un lugar donde escapar, tal vez en una bonita isla paradisíaca de Brasil pudo haber sido, pero el señor escogió Paraguay. Hay y que bailar ni modo. samba un rato, Hay pero ir a es bailar que samba. sus caderas no se movían al ritmo de la samba, señores. ¿Cómo nos vamos a ir a Brasil? Tenemos que aprender a bailar antes. Y no solo eso, Friné, al momento en que hizo este trato con Brasil y también Bolivia, pues el señor lo que quería era hacer un nuevo cártel, así como lo escuchan, el que se llamaba caray. el Cono Sur. Así, o sea, no era tan original en nombres, al parecer tampoco se le dio eso. Es que No es que te voy a funcionaba decir para una esa cosa, vida. para hacer un cártel primero tienes que tener el nombre bien, pero Sí. bien estructurado, un nombre potente que llame la atención. Algo que después Omar García Harfuch pueda utilizar en sus Oye, compañeros. Batman, no me hables, Exacto. por favor. Deja al Ay, Fush, no, deja al no, Fush, no. El novio mexicano no hables, por favor. ¿verdad? Aquí en esta mesa no se toca. No, pues lástima. Oye, de quien sí puedes hablar es del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Ay, ¿Por qué? Porque Andy. dicen que es el que empezó toda esta red guachicolera. Pues es Darle- que como tienes que gastar, tienes que ganar dinero Sí, para oye. poder tener la esposa que tienes, ¿no? Pues, Arlet. tristemente, la verdad es que de Andy, aunque no le gusta que le digan Andy, pero todo el mundo lo conoce por Andy, es muy raro, pues nos va a tocar hablar de ella. Y aunque se ha deslindado y aunque no quieren hacerlo presente, que el cártel de Macuxpana, la realidad es que es muy difícil que se pueda deslindar, porque también tristemente se tiene que ver ahí por los nexos que tiene con sus amigos, con las empresas, entonces sale Por a sus reducir. viajes carísimos. No, la verdad, que se haya ido a Japón y que se haya hospedado, y deja de eso, las pinturas que compra, la verdad es que no cualquiera. Oye, por lo menos de le pronto gusta el así de- arte. No, un no, niño no, no, conocedor a ver, del arte. Es que obviamente la venta de chocolates te deja para eso y No, más. oye, obviamente, si ustedes no han ido, hay un chocolate muy bueno atrás de... De catedral, Ahí. se llama Rocío, por Ahí cierto. pueden ir y consumir y miren, apoyar. yo les tengo una queja de esa cafetería, déjenme decirles, me vendieron una paletita de Nos este vendieron, tamaño, nos vendieron. a 100 pesos, oiga, ni la Magnum está de ese No, precio. es que este programa se va a llenar de quejas, pero hay que apoyar a Andy. Si no, ¿cómo se va a ir a Brasil? ¿A dónde puede ir? ¿A Dubái? A Dubái. A Dubái quizá va a haber una chocolatería nueva. No, le va a hacer, Quizá va por un compañía chocolate también Dubái. A nuestro otro innombrable, Ah, Noroña. O Noroña, sea, le vas a ay, ir a no hacer sé. así de hermanita de la caridad, Noroña, Fernández Noroña. Es que Arlet- ya quisiera yo que me pagaran ese tipo de viajes. Arlet, Oye, es que él el ahorita va avión. a firmar acuerdos de paz. Él va para que Palestina sea libre. Pues según Oye, él, salió como Maluma. Lágrimas Sí, de cocodrilo que se lo crea su abuelita, porque la No, verdad, no, no. ese es otro innombrable. oye, pero se fue a comer un kebab. Oye, en 26 oye, yo pesitos, voy me a han poner contado mi por mensaje ahí. como Maluma, 2 fotos, paz. Yo ya no sé qué está ocurriendo, lo único que sé es que este gobierno obviamente nos ha dejado viajes multimillonarios, funcionarios en cárcel y pues un mensaje de la presidenta donde decía que van a castigar a quien tengan que castigar, lo cual a mí me parece increíble con toda la situación que ocurre y cuando a ella se le presentan pruebas dice que pues que no es cierto, Oye, que esos temas no se tocan. Pero es que ese mensaje lo traen desde el gobierno anterior, que la corrupción se acabó desde que... Pues es que ¿quién es porque su la corrupción se presidente? acaba desde la cabeza más alta, el Tlatuani, ¿no? O sea... No, pues es que él ya se fue, recordemos, a la
a un pueblo con un nombre Yo- extravagante que no puedo es un mencionar. nombre, no, sí, vamos a decirlo, el rancho a la chingada. Se fue a la Así se chingada, llama. sí, bueno, sí, se fue a la chingada. Pero la verdad es que también, chismecito aunado, está en Chiapas ese rancho, y no solamente eso, cuando extraditan a Requena, ahí casualmente, 6 horas, señores, 6 horas estuvo Requena en Chiapas. ¿En qué? ¿Para qué? O sea, la realidad es que muy poca gente sabe por qué tanto tiempo Oye, se tardó por la ahí. comida. No, La comida, Oye, un ¿qué tal si postrecito le ahí. hizo daño algún Tanta comida paraguaya. tamal chiapaneco? Un chipilín, ¿Tú no lo sabes? No, no lo creo. La realidad es que para mí, o sea, de verdad, para mí que el expresidente Cabecita de Algodón habló y dijo, a ver, abren con esto, pasen este cabrón. Para mí que sí habló, oigan, tanto tiempo, ni un tamaño. Oye, pero tranquila, no te enojes. Recuerda que no podemos decir palabras antisonantes. Tú relajada, Sí, ok. Respiremos, inhalemos, exhalemos y volvamos al tema. Pero, ¿creen que Claudia Sheinbaum de verdad esté haciendo algo de verdad, algo bueno para este país? Porque miren, se vienen bloqueos. Los impuestos a los videojuegos, refrescos, tabaco, todo está subiendo. ¿Sabes qué está haciendo? Está tomándose fotografías en zonas que fueron afectadas por una inundación y donde no apoyó, donde un cártel tuvo que mandar suministros para que la población pues saliera adelante. Eso está haciendo. Yo creo que le salió barato el haberse ido por allá a Veracruz, porque bien pudieron haberle hecho lo mismo que le hicieron a la reina Leticia cuando fue lo de las mismas inundaciones en España. Pudieron agarrar lodo y pudieron haberse aventado. La verdad fue muy arriesgado, pero no solamente eso, la gente está enojada. Y lo que le sigue, y tristemente lo que acabas de decir, Andy, es verdad. Pueden recibir más apoyo de un cártel que de la misma presidenta. Y es que ¿sabes qué es lo increíble, Arlet? Que a pesar de que hay inundaciones, a pesar de que hay mega bloqueos, a pesar de que hay pruebas de que los funcionarios de Morena se han abastecido sus bolsillos con el dinero mexicano, la gente lo sigue apoyando. Sí. La gente lo sigue apoyando porque creen que ellos son los que dan apoyos económicos, los que les dan estas ayudas de las mujeres de la tercera edad, de madres solteras, del niño talento, todo este tipo de apoyos, pero no surgen de ella, no surgen de la 4T, Entonces, es algo que ya tiene establecido el gobierno para la Pero población. espérense, aquí la pregunta va a ser, ¿el pueblo mexicano seguirá votando por Morena o tendrá que usar un GPS de la moral para ver quién roba y quién no? Pero Arlet, cuéntanos, ¿en dónde te podemos encontrar? Pueden encontrarme en mis redes sociales, en Instagram, Arlete Red, así como suena. Muchísimas gracias por la invitación, Frine. Andy, ¿dónde te podemos encontrar? Pues últimamente ando más en Instagram que nada, es Andy-1998, ahí pues van a ver uno que otro chismecito político. Y de estos temas hablaremos en los siguientes programas. Esto fue Política para Tontos. Bye.